Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean bienvenidos a nuestra celebración. Pedro y Pablo fueron dos hombres muy distintos. Pedro era pescador de una zona rural, sin instrucción. Pablo era un hombre culto, criado en una gran ciudad y proveniente de una familia de buena posición. Los dos fueron transformados por su encuentro con Cristo. Los dos sirvieron a Dios y a los hermanos. Gracias a ellos y a tantos otros hombres y mujeres anónimos, la buena noticia comenzó a expandirse por el mundo. Ambos murieron mártires bajo la persecución de Nerón, probablemente en el año 64 después de Cristo. Iniciamos nuestra Santa Eucaristía cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor, que lo vean los humildes y se alegren. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy esta gran fiesta, esta solemnidad en que recordamos a estos dos grandes apóstoles, San Pedro y San Pablo. Los dos significan para nosotros las columnas, la palabra de Dios y la doctrina, el anuncio, el carisma y la fuerza también entonces de confirmar a los hermanos. Queridos amigos, al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tu
es tu amor, tú solo Santo y Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oración. Dios nuestro, que nos alegras en la solemnidad de los apóstoles San Pedro y San Pablo, concede a tu Iglesia que se mantenga siempre fiel a las enseñanzas de aquellos por quienes comenzó la propagación de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. El rey Herodes hizo arrestar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó ejecutar a Santiago, hermano de Juan, y al ver que esto agradaba a los judíos, también hizo arrestar a Pedro. Eran los días de los panes ácimos. Después de arrestarlo, lo hizo encarcelar, poniéndolo bajo la custodia de 4 relevos de guardia, de 4 soldados cada uno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba bajo custodia en la prisión, la iglesia no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior, al día en que Herodes pensaba hacerlo comparecer, Pedro dormía entre los soldados, atado con 2 cadenas, y los otros centinelas vigilaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor, y una luz resplandeció en el calabozo. El ángel sacudió a Pedro y lo hizo levantar, diciéndole: «Levántate rápido». Entonces las cadenas se le cayeron de las manos. El ángel le dijo: «Tienes que ponerte el cinturón y las sandalias». Y Pedro lo hizo. Después le dijo: «Cúbrete con el manto y sígueme». Pedro salió y lo seguía. No se daba cuenta de que era cierto lo que estaba sucediendo por intervención del ángel, sino que creía tener una visión. Pasaron así el primero y el segundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro que estaba a la ciudad. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y anduvieron hasta el extremo de una calle, y enseguida el ángel se alejó de él. Pedro, volviéndose en sí, dijo: «Ahora sé que realmente el Señor envió a su ángel y me libró de las manos de Herodes y de todo cuanto esperaba el pueblo judío». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloría en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. El Señor me libró de todos mis temores. Glorifiquen conmigo al Señor.
Alabemos su nombre todos juntos. Busqué al Señor. Él me respondió y me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Miren hacia Él y quedarán resplandecientes, y sus rostros no se avergonzarán. Este pobre hombre invocó al Señor. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El Señor me libró de todos mis temores. El ángel del Señor acampa en torno de sus fieles y los libra. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Felices los que en Él se refugian. El Señor me libró de todos mis temores. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hijo, ya estoy a punto de ser derramado como una libación, y el momento de mi partida se aproxima. He peleado hasta el fin el buen combate, concluí mi carrera, conservé la fe, y ya está preparada para mí la corona de justicia, que el Señor como justo juez me dará en ese día, y no solamente a mí, sino a todos los que hayan guardado con amor su manifestación. El Señor estuvo a mi lado, dándome fuerza para que el mensaje fuera proclamado por mi intermedio y llegara a oídos de todos los paganos. Así fui librado de la boca del león. El Señor me librará de todo mal y me preservará hasta que entre en su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y ustedes, les preguntó, ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, esta es la lectura maravillosa en que el Señor mismo nos está preguntando y nos dice quién dice la gente primero, pero lo esencial y lo fundamental de te juicio va en dere, ma va en guana. Aquí está lo central y lo fundamental. Estamos celebrando la fiesta hoy de San Pedro y de San Pablo, estos dos santos, como decíamos, que son columnas vertebrales, ¿verdad?, de nuestra fe, de nuestra iglesia.
Es una organización tan importante en cuanto que Pedro es esa institución y Pablo es ese músculo, ese espíritu, el dinamismo dentro de la iglesia. Los dos elementos que no pueden faltar, sino que se tienen que complementar. Y por eso es que la iglesia les pone juntos a estos dos santos. Incluso hay un poco de altercados, hay dificultades. Hechos de los Apóstoles, Ñandela Yahesano, incluso las cartas de Pablo mismo, ¿verdad? Pablo que se queja en un momento, también Pablo que le echa en cara a Pedro algunas situaciones, capítulo 2 de los Gálatas también encontramos, en fin, situaciones a veces difíciles, como también nosotros vivimos en cuanto al camino que tenemos que hacer. ¿Cuántas veces escuchamos, verdad, en nuestra propia iglesia, que algunos te piden, te exigen y te dicen caminar un poco hacia aquello que es más, parece más encerrarse, ¿verdad?, en los propios templos, encerrarse en ciertos ritos, encerrarse en ciertas manifestaciones simplemente litúrgicas, que está bien porque es una expresión, ¿verdad? Es una expresión. Nosotros somos personas, hombres, humanidad, y necesitamos un lenguaje ciertamente antropológico para manifestar lo que nosotros vivimos y sentimos. Al mismo tiempo necesitamos, ¿verdad?, un esquema para poder entender también lo que nosotros vamos a hacer, porque estamos constituidos de esta manera. Este es nuestro esquema de pensamiento, nuestra forma de vivir. Es la razón que nos lleva a este estilo, ¿verdad?, de organización y de vida. Pero al mismo tiempo está lo que Pablo dice justamente, el espíritu. No podemos quedarnos también simplemente en una iglesia, como dice nuestro Papa Francisco, encerrada, anquilosada. Diga tú y la yapita, la ñamaña, la ñane punu arejaña y bebejina lleva. Mañana ne punu arejina. No. La iglesia es dinámica, la iglesia es viva, la iglesia es un Jesús. Imagínense ahora mismo que estamos escuchando este evangelio. Es una iglesia que comienza con Jesús allá arriba, en el norte de Israel, Cesarea de Filipo. Es ahí donde Jesús, ahí, a orillas de el Yor, ¿verdad?, de este arroyo que después formará justamente con el Dan, el Jordán, ahí a orillas, la fuente, el agua. Es ahí donde Jesús entonces se presenta y pregunta y dice, primero, ¿quién dice la gente que soy yo? Pero ahora te pregunto aquí, cerca de esta fuente, la respuesta tendría que ser, tú eres la fuente de la vida, tú eres el inicio de mi propia existencia. Tú eres quien le da el sentido a todo lo que yo estoy haciendo. Pero aquí entonces se dan cuenta que entran los dos elementos, tanto de Pedro y de Pablo. Porque aquí, justamente cuando Pedro está respondiendo en este evangelio y le está diciendo, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo. Y aquí recibe la alabanza, y esto solamente lo pone San Mateo en el evangelio. Feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te ha revelado ni la carne ni la sangre. Quiere decir, queridos hermanos, que cuando entramos en el aspecto del Espíritu, es que nosotros podemos entender quién es Jesús, quién es este Mesías que está frente a nosotros. Solamente cuando nosotros entramos, sentimos y dejamos que nos inunde la fuerza del Espíritu, que podemos entender cuál es la misión del Cristo, del Kyrios, del Mesías de nuestra vida. Feliz de ti, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Mi Padre que está en el cielo. Solamente Él que nos revela, solamente Él que se nos da a conocer, pero en la medida en que nosotros también nos abrimos a esta gracia. Y por eso, miren, ahora viene la consecuencia, lo que el Señor le va a decir a Pedro. Por eso te digo, Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Qué quiere decir tú eres Pedro? Primero, la identidad nuestra.
quién somos nosotros también para el Señor. Primero, ¿quién soy yo para ti? Ella de Yara. Jobe veña de Jay Quarire llevas allá en Degope, se pusinota hinare moasata se pendepo. Y que tu hamuesa la apu lleva. Deren boasase porque eri potá lleva ya pope tapé, dera puqueria guatara. Tai pucuibe será pejandera puquerida hañan de Yara. Muy lindo, interesante. Pero, queridos hermanos, aquí entonces viene la reacción también y cómo reacciona Jesús. Entonces tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Upea que dice ina la ñandé, la ñañanduro, ñande añanduro, yaicuaro, maba peñan de Yara. Upea peñan de Yara y pona ñande, maba ñande. Solamente cuando descubrimos y sabemos quién es el Cristo, quién es el Mesías, cuál es la función del Mesías, entonces el Mesías, Jesús, nos dice, y verdaderamente tú eres Pedro, tú eres piedra, y sobre tus principios, sobre tus valores, sobre tus ideales, como es Pablo justamente, porque estás enamorado, porque has llegado, porque has entendido, porque te has concentrado, porque has procurado entender, porque te pusiste en el seguimiento, porque luchaste, peleaste verdaderamente por descubrir y saber quién es el Cristo. Y por eso, Pedro, sobre esta piedra, sobre esta clase de personas, solamente podemos construir una verdadera iglesia. Si no, sabemos muy bien, Mateo mismo también nos habla, que podemos construir la piedra sobre arena o sobre roca. Pero sabemos las consecuencias también. Si es sobre arena, vienen las tormentas, la lluvia, vienen las dificultades y esa casa se derrumba, se cae. Oñejundí, la lleva. Añañejundí. Sin embargo, cuando te está diciendo tú eres Pedro sobre esta piedra, sobre estos valores y principios donde fuiste capaz de descubrir y tener esta experiencia profunda con Dios, Ubea arigoña de la Yiyapotajina, ¿verdad? Esta iglesia que necesitamos. Necesitamos para nuestra familia, necesitamos para nuestra nación, necesitamos para nuestra comunidad eclesial. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesemos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora, queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras súplicas y oraciones. A cada petición respondemos. Por la intercesión de San Pedro y San Pablo, escúchanos, Señor. Por la intercesión de San Pedro y San Pablo, escúchanos, Señor. Que la Iglesia sea fiel a la apostólica y a impulsos del Espíritu, tenga una presencia significativa en medio del mundo. Oremos. Por intercesión de San Pedro y San Pablo, escúchanos, Señor. Que el Papa experimente el auxilio del Espíritu Santo y cuente con la colaboración de los obispos y consagrados. Oremos. Por intercesión de San Pedro y San Pablo, escúchanos, Señor. Que los cristianos, piedras vivas de la Iglesia de Cristo, trabajemos por desterrar del mundo el egoísmo y la desconfianza y seamos instrumentos de paz y reconciliación. Oremos. Por intercesión de San Pedro y San Pablo, escúchanos, Señor. Que los que son perseguidos por creer en Jesucristo y por anunciarlo,
experimenten la ayuda de Dios que los libra del peligro y los salva. Oremos. Por intercesión de San Pedro y San Pablo, escúchanos, Señor. Dios, Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo, porque tú eres nuestro destino. Hoy te presento, Señor, el pan y el vino, mis esperanzas de un cambio vivo. Yo quiero estar, Jesús, contigo. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Te pedimos, Señor, que la oración de los apóstoles acompañe las ofrendas que te presentamos y nos permita celebrar con devoción este sacrificio por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque los apóstoles San Pedro y San Pablo nos das un motivo de gran alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe. Pablo, el insigne maestro que la interpretó. Aquel formó la primera iglesia con el resto de Israel. Este la extendió entre los paganos llamados a la fe. Ambos congregaron por diversos caminos a la única familia de Cristo y coronados por un mismo martirio, son igualmente venerados por tu pueblo. Por eso, con los santos y los ángeles, te alabamos diciendo sin cesar. Santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestros sacerdotes y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y de todos nosotros, ten misericordia, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado de este mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado de este mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado de este mundo, danos paz a nosotros, danos paz, Señor. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo
y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Eucaristía, su cuerpo, su sangre, su presencia viva, su cuerpo, su sangre, su presencia viva, lo más grande, lo más sublime, lo más grande, lo más sublime, Jesús, Eucaristía, Jesús, Eucaristía. Oración. Padre y Señor nuestro, renovados por este sacramento, te pedimos la gracia de vivir de tal modo en tu Iglesia, que firmemente arraigados en el amor y la perseverancia, en la fracción del pan y en la doctrina de los apóstoles, lleguemos a ser un solo corazón y una sola alma. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, vamos a encomendarnos a nuestra Madrecita, la auxiliadora de los cristianos, y en este mes también en que recordamos al Sagrado Corazón de Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Dios les bendiga a todos. Acompáñame, María, en mi largo caminar. Acompáñame, mamita, cuando ya no pueda más. Acompáñame, María, en mi largo caminar. Acompáñame, mamita, cuando ya no pueda más.
Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Tiene sus orígenes en la caballería y en familias nobles cristianas. Por eso, una de las principales funciones de la Soberana Orden de Malta es alimentar la fe católica y ayudar a los más necesitados. Como los poderosos tienen voz en todas partes, nosotros intentamos ser la voz de los pobres y de los que no tienen voz. Durante siglos ha estado a la altura de esta misión con gran esfuerzo. Actualmente cuentan con más de 13.000 miembros y su labor humanitaria se extiende en unos 120 países. Aproximadamente el 95% de su trabajo son proyectos a largo plazo o permanentes. En Europa Occidental, por ejemplo, o en el mundo desarrollado tenemos hospitales, hogares para ancianos, hospicios para moribundos, casas para personas con discapacidad. En países en vías de desarrollo, la Orden de Malta lleva a cabo programas sanitarios y de ayuda en zonas de emergencia en lugares como Sudán del Sur, Congo, Afganistán, India y Sri Lanka. ¿Pero qué hay que hacer para ser miembro de la Orden de Malta? Tienen que haber participado activamente en algunos proyectos de la Orden, ser católicos practicantes y haber sido invitados por un miembro de la Orden. Aunque la Orden de Malta no tiene territorio propio, mantiene relaciones diplomáticas con 104 países. Además del trabajo humanitario, la Orden también es mediadora en conflictos. Hablamos directamente con gobiernos, tenemos una gran independencia, somos neutrales, no somos políticos, por eso nuestro trabajo es mucho más fácil. La Orden de Malta fue fundada en el siglo XI, pero combina una fuerte tradición con las últimas técnicas en el trabajo social. Esto es consecuencia del legado del hermano Gerard, fundador de la Orden, que retaba a las personas a ver a los necesitados no como una carga, sino como compañeros. Obsequium pauperum. Dos palabras latinas que significan tener conciencia y un deseo de ayuda a aquellas personas que se encuentran en un estado de pobreza. Y pobreza en su acepción más antigua significa carencia de algo importante y esencial. No hay forma de necesidad más absoluta y desoladora que la de una persona enferma. Una persona que sufre de un pobre estado de salud. Personas enfermas de cualquier época, raza o creencia. Estas son las personas a las que los caballeros de la Orden de Malta han servido durante más de 900 años. Desde Tierra Santa al Mediterráneo y posteriormente desde su nuevo centro de operaciones en Italia. La cruz de 8 puntas sigue simbolizando la modernidad perenne de una institución humanitaria global que hoy en día gestiona 20 hospitales y miles de centros médicos y de salud en más de 120 países. Dentro del compacto tejido de estructuras humanitarias de la Orden, destacan 11 centros médicos y sociales en el Líbano, donde durante más de 50 años, cristianos y musulmanes han proporcionado asistencia diaria a personas de la tercera edad, niños y discapacitados. También en el Oriente Medio, otra joya preciosa es la maternidad en Belén. En la cuna de la cristiandad, en una parte del mundo que supone una encrucijada de relaciones tensas y conflictos sangrientos, la Orden ha cultivado un oasis de vida y esperanza. En este hospital, futuras madres de cualquier religión encuentran cuidado y confort, y en él han nacido más de 50.000 niños en los últimos 20 años. Well, of course, it takes us back to where we started. After all, that's where the order comes from. It comes from the Holy Land originally. So, of course, it's very appropriate that we are still concerned with what goes on there. And we, I hope, provide a really useful contribution to what goes on in a very difficult part of the world. It's extremely interesting that by far the largest number of people whose babies are delivered there
are from Muslim families rather than from Christian, or indeed from Jewish families. So that in itself is extremely interesting from our point of view. And I think that we make a pretty good contribution to life, the very difficult life which most people lead in the West Bank. En África o en el sudeste asiático, la Orden ha adquirido el reto de confinar a los libros de historia a la antigua, pero ahora curable, enfermedad de la lepra. En los Estados Unidos, Chile y Guatemala, la Orden gestiona establecimientos para proporcionar asistencia a los niños más desfavorecidos, a madres solteras y a jóvenes con necesidades. En Europa trabaja con los mayores, drogadictos y los sin techo. Su compromiso social es muy apreciado por la Unión Europea. En febrero del año 2009, esto llevó a la Comisión Europea a firmar un acuerdo de cooperación con la Orden. El británico Frank Matthew Festinger fue elegido Gran Maestre de la Orden de Malta en marzo del año 2008. Durante sus viajes al extranjero en el año 2010 pudo ver de primera mano las actividades que desarrolló la Orden en la República Democrática del Congo, donde la población sufre uno de los más crueles conflictos en África. También visitó Kenia, donde la Orden asiste a cientos de huérfanos, víctimas de la epidemia del SIDA por el virus VIH, proporcionando asistencia sanitaria en los barrios marginales y en las cárceles. Durante medio siglo, Malteser Internacional, el cuerpo internacional de ayuda y auxilio de la Orden, ha tratado grandes emergencias, epidemias o conflictos armados. Hoy en día gestiona más de 200 proyectos humanitarios y de cooperación en África, Asia y América del Sur. Fue una de las primeras organizaciones en acudir en auxilio de Haití después del terremoto que causó más de 230.000 víctimas. Su programa humanitario allí durará al menos 3 años. El plan incluye asistencia médica básica, campañas de vacunación, programas de asistencia psicológica, acceso a agua potable y reducción de la pobreza. La prerrogativa de ser un Estado soberano y su carácter internacional garantizan la continuidad de la vocación de la Orden. La Orden tiene lazos especiales con Italia, quien la acogió desde su exilio de la isla de Malta hace aproximadamente 200 años. Italia le permitió establecer 2 sedes de gobierno extraterritoriales en Roma. Hoy la Asociación Italiana sostiene decenas de centros médicos y especializados, tales como unidades de diabetes, o el Hospital San Juan el Bautista en Roma, un punto de referencia nacional para la rehabilitación neurológica y para las víctimas de derrame cerebral. Tras el terremoto de Aquila en el año 2009, la Orden de Malta desempeñó un papel fundamental operando en 2 campamentos de refugiados, donde empleó a más de 900 trabajadores durante 6 meses. En el Canal de Sicilia, médicos y personal sanitario voluntarios de la Orden se embarcaron en navíos de la patrulla costera para encontrar y tratar a inmigrantes, con frecuencia deshidratados y desnutridos. En la isla de Lampedusa, el Gran Maestre tuvo la oportunidad de escuchar las crónicas de los refugiados que durante días enteros habían vivido sin comida ni agua antes de alcanzar la isla. Servir a la humanidad en su fragilidad y defender su dignidad. Esta gran misión está garantizada por la soberanía institucional de la Orden de Malta, la base imprescindible para su misión humanitaria. La Orden de Malta ha mantenido siempre su identidad católica. Casi 1000 años después de su fundación, la cruz de 8 puntas, símbolo de las 8 bienaventuranzas, todavía representa para el mundo el compromiso de servir a los pobres y a los enfermos. La actividad diplomática de la Orden en más de 120 países garantiza dedicación y honradez en sus misiones humanitarias. It's a question of developing what we do in the most effective way. And you can be, that's how we differ, of course, from other aid organizations, because a great many of them don't have the ability to talk direct to governments and don't indeed know the diplomats, don't know the people in the various ministries, foreign ministries, health ministries and so forth around the world. If we have an effective and well-qualified diplomatic service, and of course we do know those people, and that makes everything so much easier. So it's certainly something which we wish to continue to develop as time goes on. Es esta confianza la que allana el camino a las ambulancias con la cruz de la Orden de Malta en las zonas de guerra.
la que da confianza a organizaciones y a gobiernos para financiar proyectos patrocinados por la Orden, y la que faculta a los caballeros de Malta para ser fieles a sí mismos y a su misión. La Orden de Malta es una de las instituciones más antiguas de Occidente. Nació en torno al año 1048, cuando Fray Gerardo Tum y unos comerciantes amalfitanos abrieron un hospital en Jerusalén. En sus inicios se dedicaba a ayudar a los peregrinos de Jerusalén y con el tiempo empezaron a atender las necesidades sanitarias de toda la ciudad, una misión que persiste en el tiempo. Trabaja como institución dedicada a dar testimonio de la fe y brindar su mejor esfuerzo para atender las necesidades de los enfermos y de los más necesitados. La Orden de Malta cuenta con 13.500 caballeros y damas, 80.000 voluntarios y 20.000 empleados distribuidos en todos los continentes. Todos tienen unas vocaciones que comparten y tienen que desarrollar, que es la vocación religiosa, porque esta es una orden cristiano-católica, la vocación de la misión como voluntarios, y todos tienen niveles diferentes según también lo que puede cada uno hacer, ¿no? La Orden de Malta es una entidad soberana, equivalente a un Estado. Puede conceder matrículas a vehículos y tiene su sistema postal. Se organiza por territorios y su autoridad suprema es el Gran Maestre, quien tiene rango de jefe de Estado. Además, es superior religioso de la Orden. La Orden de Malta mantiene relaciones diplomáticas con 107 países, pero no defiende los intereses de una sola región. Por eso puede trabajar en muchas zonas. Lo hacemos a través de 2.000 proyectos humanitarios en 120 países, en los 5 continentes. Nosotros no defendemos un Estado nacional, defendemos en realidad a nuestros enfermos que están en todas partes del mundo. La Orden tiene una tradición nobiliaria y caballeresca y se hereda de padre a hijo. Existen 3 clases de miembros: los religiosos con votos de pobreza, castidad y obediencia, los que se comprometen a vivir con la promesa de obediencia, y los miembros laicos, que viven según los principios de la Iglesia y de la Orden. Hoy en día, para ser miembro, se necesita una formación teológica sólida y un corazón noble, y quien desee entrar en ella debe participar en uno de sus proyectos y ser invitado por un caballero. ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? Los dones del Espíritu Santo, queridos amigos, son gracias de la manifestación de Dios que viene a nuestro encuentro, a nuestra vida, a nuestra comunidad, para que nosotros podamos actuar y sobre todo para que nosotros podamos discernir el camino que debemos realizar. Ese camino que nos lleva justamente hasta la plenificación de la propia vida cristiana. Estamos llamados todos nosotros a la resurrección y es por eso que esta unión que existe entre resurrección, ascensión y Pentecostés. Pentecostés concluye toda esta fiesta tan importante de la resurrección. Es decir, no podemos quedarnos simplemente diciendo Jesús resucitó, sino que conociendo que Jesús sube al cielo y ahora nos envía y nos dice, yo sube al cielo, porque ahora ustedes son quienes deben continuar esta misión. Pero para poder continuar esa misión, queridos amigos, necesitamos la fuerza del Espíritu Santo. ¿Tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo al Señor? Ciertamente que sí. Nosotros sabemos que en el libro de Isaías es el primer lugar bíblico donde encontramos los 7 dones del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo porque el Señor nos pueda donar, porque el Señor nos pueda regalar estas gracias especiales para hacer nuestro camino de discernimiento. El camino es tan importante, queridos hermanos, en la medida en que nosotros entendemos que solamente la gracia del Espíritu Santo es aquella que nos puede guiar a hacer bien las cosas, es decir, a cumplir con la voluntad de Dios, a cumplir con aquello que el Señor quiere de cada uno de nosotros en primer lugar. Pero nosotros estamos viviendo en una comunidad y por lo tanto también tenemos que discernir ese camino
para nuestra propia comunidad. Padre, yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, oh mi Señor. Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirte toda gloria. Aleluya. 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 Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Cuando sienta